Un tatucito. Sí, ahora esto lo vamos a ver en unos años. Hagan una película. Bueno, increíble, la verdad. Muchas gracias, Gabriel, por estar acá presente. Nada, si quieren arrancamos con una rondita de preguntas. No sé si vos querés decirles algo antes, lo que sea. Nada, antes de que empiece quiero decir que muchas gracias a todos por venir. Me voy a poner un poco autorreferencial antes contra tú. Y creo que algo como todo el colectivo en general. Que nada, es una locura ver esto y sentirse tan identificado en muchas cuestiones. De cómo ese tipo de espacios se logran y las lógicas muchas veces se repiten en fila de cuestiones. La verdad que cada 10 minutos, cada 5 minutos era como una respuesta a cosas que nos han pasado a nosotros también, o a ver cómo se repiten los funcionamientos internos o los mismos problemas, y cómo realmente generar este tipo de espacios lleva a eso, a que no sea tan viable, pero es hacerlo y darle para adelante y ver hasta dónde llegamos con esto, porque es saltearse un montón de imposiciones que finalmente nos pone el sistema, o como queramos llamarlo. Y bueno, es eso, tipo, darnos para adelante de nosotros, bancar los viajes cada uno, y capaz que son ciclos, capaz que termina, capaz que vemos cómo se va llevando, porque sabemos que tenemos bastante cosas en contra, pero que bueno, que mientras se pueda hacer, lo vamos a seguir haciendo, y eso. Así que muchas gracias y vamos a seguir. ¿Querés el micrófono? Si no, full silencio. Y capaz que está bueno que se acerquen un poco, digo. ¿No? Hay almohadones. Adelante. Acá hay sillas también. Bueno, yo tengo una primera pregunta. No. Bueno, dale. ¿Querés el micrófono? Bueno. ¿No pagaste el proyector que Sí, me dio? Ay, llega. Hola. Bueno, yo también me... Hola. 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 Me voy a poner un poco autorreferencial también, porque esto, o sea, además de formar parte de Tatú, mi vieja y mi viejo frecuentaban mucho Amarillo, vivían a 3 cuadras, y bueno, junto a Cadáveres también, que era otro boliche, por si alguien no sabe, no sé si en qué épocas. Junta Cadáveres fue el abuelo de todos, digamos. Ahí va. Tengo 2 preguntas en particular. Una sobre cómo influyó en la existencia de Junta Cadáveres en Amarillo. Y lo otro es que hoy hablaba de mañana con mi mamá, porque bueno, nos pusimos a charlar de cuál era la experiencia que se vivía, o sea, su experiencia. ¿Quién es tu mamá? Mi mamá es Adriana Fontán, mi papá es César Santoso, que es bueno, está, también, ahora no está acá, pero bueno, cuando vuelva, tengo varias preguntas para hacerle después de ver. Él estaba en el documental, no quedó. Me dijo que lo cortaron. Yo lo llamé para explicarle y me dijo: es la primera vez que me pasa que me sacan de una película. Y bueno, eso, hablaba con mi viejo y de mañana como de, mamá, es esto, un poco la historia de Drexler, ¿no? O sea, cómo se sentía Drexler, esto de venir de una familia de izquierda, nada, muy militante, ¿no? La militancia muy presente, la postdictadura, y como que todo tenía que ser político partidario, ¿no? O sea, todo se tenía que militar o sea, todo era militable, o sea, la militancia era como fundamental en ese momento. Y para ella, Amarillo era como un espacio en el que se podía expresar o sentir como y salirse un poco de eso. Pero no, al mismo tiempo yo le dije, pero ma, esto en realidad también es político. O sea, no político partidario, pero en realidad había algo como político. ¿Se sentía en ese momento, o sea, que se estaba haciendo algo político? No. Era... No. Quedaría mejor si dijera que sí. Pero la verdad que no. ¿Cómo decir?
no solo el colectivo que creó Amarillo, sino la mayoría del entorno, por lo menos que yo recuerde, seguro todos teníamos un pensamiento libertario, de izquierda, incluso algunos veníamos de militancia, pero digamos que no tengo un análisis muy cabal sobre esto, pero voy a aprovechar la pregunta para pensarlo en presente. Me parece que estábamos hartos, digamos, ¿no? Porque todos somos hijos, todos nosotros fuimos hijos de la dictadura y la padecimos desde un lugar, ninguno de los que estábamos ahí, digamos, la padecieron directamente, digamos, ¿no? Como otra gente que sí. Pero la padecimos energéticamente, ¿no? Estaba muy presente, eso que dice Drexler, de que estaba en las articulaciones, digamos, ¿no? Pero también hay algo ahí que es políticamente muy correcto, que es Omar Freire, de Liberación Masculina, que hoy estaría preso, digamos, ¿no? Pero dice una cosa fantástica, porque en verdad Liberación Masculina era un delirio, pero tenía una profundidad en su discurso, estaba bien, venía a cuestionar cosas de lo que en aquel entonces era lo políticamente correcto, que era cierto, ya no nos tocaba, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que nuestra preocupación, como dice Pascal, que es el francés de Moxely, no sé si conocen lo que fue Moxely, pero fue un fenómeno increíble, digamos. Él dice, bueno, a la mierda todo lo que nos aburre, ¿no? Puede sonar como muy trivial, muy, ¿cómo decir? Como muy poco comprometido, pero en realidad es lo contrario, ¿no? Es como también lo otro de que no hay nada más importante que la danza, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que nuestro compromiso era con lo que estábamos convencidos de que había que hacer, ¿no? Y ni siquiera dimensionábamos para nada. Si hubiéramos dimensionado, tal vez no lo hubiéramos hecho, ¿no? De hecho, es verdad, digamos, ¿no? Yo perdí la casa que era de mi madre. Es real eso, no es solo un cuento gracioso, ¿no? Entonces, si lo volvería a hacer, sí, porque no me imagino de otra manera de haber pasado por esa situación, pero fue muy duro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya te respondí. En realidad, el no es desde un lugar como de un compromiso con lo que cada uno de nosotros creía que era lo que había que hacer. ¿Junta cadáveres? Y junta cadáveres, ahí Raúl al principio dice que en realidad lo que hicimos fue poner en práctica lo que hacíamos, que era bolichar, dice él, ¿no? Y junta cadáveres era nuestra casa. Fue la única vez. ¿Iban los 5? No, porque en realidad la juntada fue raro el proceso. Porque lo que pasa es que antes de Junta Cadáveres, en paralelo en realidad, cuando Amarillo nació, creo que Junta Cadáveres ya no estaba, digamos, ¿no? Pero en paralelo con Junta Cadáveres existió una cosa que se llamó la Cava de los Malditos. Hay un momento ahí del documental que aparece un cartel que dice Los Malditos. Tuvimos la tonta idea de ponerle a la empresa Los Malditos SRL. Y efectivamente quebramos. Pero tuvimos antes con otro grupo de gente, con gente de humanidades, un boliche en el sótano de una compraventa, que era un negocio que yo heredé de mi padre, en Goes. Un día se cae era una casa de compraventa de estas cosas que se vende de todo, desde ropa, alhajas, muebles. Y en la vidriera se cae un anillo de oro
y desaparece, digamos, ¿no? Entonces, una tarde llega una persona que había trabajado ahí, antes que era empleado de mi padre, y digo, che, ¿sabes que se me perdió un anillo? Y dice, sí, está en el sótano. ¿Cómo sótano? Sí, hay un sótano acá abajo. Y ahí descubrí que había un sótano, y con unos amigos juntamos unos pesos y hicimos esto, digamos, en un sótano. El problema fue que lo hicimos, éramos poetas los tres, por eso nos pusimos Los Malditos, y la idea era generar un espacio para expresarnos nosotros y que hubiera un espacio artístico, pero la primera noche se llenó y nos dijeron, ¿abren mañana? Y dijimos, sí. Y al mes explotaba aquello, y en ese barrio había una banda de delincuentes juveniles, capaz que algún día escucharon, que se llamaban Los Tumanes, eran de verdad peligrosos, terminaron todos muertos y ajusticiados por los vecinos del barrio, porque la policía no hacía nada, tremendo, una historia de esa que uno no cree que pasaron acá, pero pasaron acá. Y la última noche de Los Malditos fue que entraron Los Tumanes y hubo un desmadre y terminamos enfrentados nosotros con ellos en un corredor. Ellos tenían lo que se llaman cortes carcelarios, que es un palo con un pedazo de tarjeta. Y no estábamos todos muertos de casualidad. De hecho, a uno de nosotros lo apuñalaron y terminó internado, contagiado de hepatitis B, porque todavía no había SIDA. Si no, tendría SIDA. De hecho, después, años después, ellos salían a robar con jeringas infectadas por SIDA. Esos son los antecedentes, digamos. Esa noche, este es un buen cuento, lo voy a terminar. Esa noche, yo mismo llamé a la policía, porque la sensación era que nos iban a matar, digamos. O sea, nosotros logramos sacarlos afuera a ellos, era un corredor largo como de una casa vieja, pero una vez que los sacamos afuera, querían entrar. Entonces, justo en ese momento en General Flores estaban haciendo la calle nueva y estaba lleno de piedras, y empezaron a cagarnos a pedradas, digamos. Ahí llamé a la policía, cuando llegó la policía, fuimos presos nosotros. Como en todas las películas, los malos ya no estaban, y vinieron 3 patrulleros con ametralladoras, una cosa totalmente desproporcionada, digamos. Y fuimos todos presos. Para que se hagan una idea, al otro día, en el diario de la noche, que hoy no existe, gracias a Dios, la primera plana del diario de la noche decía: La Sexta está llena. Sensacional trifulca en pleno bohemio. Entonces, fuimos todos presos y increíble, el comisario era un profesor de historia, Milico, pero profesor de historia, era un crack Milico, y terminamos hablando el cliente más viejo y yo, que era el más viejo de los dueños, digamos, en el despacho del comisario hablando del arte y de la vida, y todos los demás ya se habían ido, digamos. Entonces, cuando yo no lo conocía al cliente nos fuimos caminando, y este cliente es Raúl Burger, digamos, que fue con el que creamos Amarillo, digamos, ¿no? O sea que, bueno, de alguna manera tiene como un final feliz. Y Raúl y yo éramos clientes, ahora vuelvo a la pregunta, asiduos de Junta Cadáveres. Y Junta Cadáveres fue, desde mi visión, el único verdadero boliche under que hubo en Montevideo. ¿Y por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué crees que es el único boliche? Y bueno, O sea, ¿qué tenía? ¿Qué es para vos lo under? Sí, eso. Ahí va, gracias. ¿qué era, digamos? ¿Qué es? No sé. Bien, ¿qué era en ese entonces? En ese entonces era un lugar que no tenía ningún propósito comercial, absolutamente ninguno, que habilitaba cualquier propuesta artística alternativa, digamos, nadie que no fuera alternativo iría ahí a proponer nada, digamos, ¿no? Se filtraba solo.
Sí, exactamente. Y para darles un ejemplo, una noche Javi, que era un cliente, hizo una performance que fue que llegó, no me acuerdo, en aquel entonces los boliches abrían más temprano, ¿no? O sea, los boliches nocturnos abrían como a las 9 de la noche, ponele. Llegó, se desnudó y estuvo en pelotas toda la noche hasta las 5 de la mañana, haciendo la misma vida que hacía siempre, que era tomar, hablar, bailar y yo qué sé qué, ¿no? Eso yo no lo vi nunca en ningún lugar en mi vida, digamos. Y era un lugar donde, bueno, yo mi primer performance poética la hice ahí, y era un lugar donde tenías que estar preparado para que te insultaran. Te insultaban, no te agredían físicamente, te insultaban y vos le respondías con lo que estabas haciendo, y la noche seguía desarrollándose y estaba todo bien, digamos, ¿no? Y bueno, no sé, bandas como Los Chicos Eléctricos o Los Buenos tocaron ahí por primera vez en su vida. Entonces vos decís que lo under está relacionado con la expresión sin censura, digamos. Sí, yo creo que sí, podría ser. Digamos, no lo dije, pero ponele que sí, que lo dije sin decir. Un poco también, perdón, Sí, dale. como que, y me pasa a mí también ahora que estoy empezando a hacer performance, que no hay lugares, y lo under tiene eso de que es el lugar permitido donde uno puede hacer lo que, no sé, lo que tenemos ganas de hacer, verdaderamente. O lo riesgoso también, por ahí, no sé, eso. ¿Está bien? Yo tenía una pregunta que no sé si termina de explicarse por el documental. Hola. Nada, yo quería saber cómo nace Bien Amarillo. O sea, ¿hubo una planificación previa de decir, bueno, nos juntamos, buscamos un espacio, lo alquilamos, vamos con esta propuesta? ¿O es algo que también se fue transformando y se fue dando a medida que fueron avanzando en esa cuestión? O sea, ¿cómo nace el hecho de alquilar el espacio? No, sí, fue recontra pensado y planificado. Recontra, con todas las limitaciones que teníamos, pero me acuerdo que había una especie de fundación o algo así que te daban servicios a proyectos de este tipo, ¿no? Ahora no se me ocurre que podría ser hoy. Un fondo, una especie de fondo. Sí, ¿cómo? Un fondo concursal. No, porque no es que te dieran dinero, sino que te asesoraban, te ayudaban a pensar el proyecto, ¿no? Como... Una comisión de asesoría. Sí, eran como esas cosas que pasaban antes, digamos, que ahora me parece que no pasan, que en un lugar estaban buenas, era como una institución sin fines de lucro que no apoyaba con dinero, pero apoyaba con conocimiento, una cosa así. Entonces vos ibas, presentabas tu proyecto y los locos te asesoraban, te armaban un plan y te ayudaban a pensar y yo qué sé qué. El problema era que, claro, cuando ellos nos preguntaban, nosotros lo que les decíamos era lo que nos imaginábamos que iba a hacer o lo que queríamos, pero no fue lo que pasó nunca. Entonces, con ese plan que armamos, fuimos a un banco y antes los bancos eran rarísimos, te creían lo que decías. De verdad, era rarísimo, en serio, lo digo porque yo aparte tuve empresa muchos años después. Y obvio que tenías que poner una garantía, digamos, pero yo tuve eso que cuento de que fui a negociar con el dueño de la casa para, digamos, es más larga la historia, pero bueno, el hecho es que el dueño del local no tenía embargado, digamos, ¿no? Porque también estaba la garantía ahí. Pero la deuda que teníamos con el dueño del local no era tan grande, pero si el banco nos embargaba, ahí sí que era un desastre total. Entonces, lo que logramos hacer es malvender la casa, pagarle al del local y evitar de perder todo, una cosa así, ¿no? Pero no me imagino hoy pudiendo elegir un banco, digamos.
No me imagino que haya una posibilidad siquiera que lo puedas hacer, ¿no? Pero en el momento nosotros tuvimos como varias crisis donde nos tratamos de reciclar y reinventar y de sacrificar la propuesta, hacerla como más comercial, pero cada vez era peor, digamos, ¿no? Porque no era por ahí, digamos. Y yo iba al banco con un plan nuevo que íbamos a hacer, no sé qué, y la gerente del banco me miraba y me decía, qué bueno, y nos daban más plata. Y nos cagaban, digamos, ¿no? Claro. Nos cagaban. No sé por qué llegamos a esto. Por lo de planificar. Sí. ¿De dónde sale? Claro, ¿y qué pretendían, qué motivaciones tenían con el espacio? Si terminó siendo lo que en un momento pensaron que era. Lo que pasa es que hay como distintas lecturas, digamos, ¿no? En el documental se nota que el pesimista soy yo, digamos, ¿no? Lo que pasa que fue hacer el documental, digo, capaz que no lo saben, pero lo explico porque me parece que lo anecdótico es que yo fui protagonista de la creación de Amarillo, después tuve una productora y el mismo realizador que filmó todo en Amarillo terminó trabajando en mi productora como director y juntos hicimos el documental, ¿no? Es raro que pase que seas protagonista y productor y creador de la historia anterior, ¿no? Eso es lo... Autogestión. ¿Cómo? Autogestión. Autogestión total. Pero pará, me perdí a dónde iba. La motivación. Sí, o sea, eso, ¿cómo surge el hecho de decir, bueno, nos juntamos y vamos a hacer esto? O sea, ¿por qué? Pero al principio no dijeron que era tipo, todos los lugares eran caros, pasaban música de mierda. Sí, el aburrimiento también. Claro. Sí, en realidad, ahí va, no, ya sé a dónde iba, ya me acordé. Sí, eso que dijiste me aclaró. La motivación de hacer eso era tomar las riendas de la cosa y decir, esto es una mierda, vamos a hacer lo que tiene que haber, digamos, ¿no? Más o menos era eso, ¿no? Nosotros conocíamos la Fura del Baus, que no sé si saben lo que es un grupo de teatro de los años, fines de los 80, principios de los 90, con una propuesta muy confrontativa con el público, que vos ibas al espectáculo, era en un galpón, y los tipos venían con unas máquinas prendidas a fuego y te atacaban. O sea, y si no te corrías te pasaban por arriba, ¿no? Entonces, nosotros veíamos eso, o encuentros, porque pónganse en situación, digamos, ¿no? O sea, lo único que había era televisión y teléfono. Nos contaban, nos enterábamos, leíamos revistas y de repente cada tanto un VHS que llegaba con algo. Entonces, veíamos todo eso y decíamos, pero ¿por qué acá no sucede nada de todo eso? Y bueno, la motivación era generar ese lugar y también como artistas tener un espacio para poder hacer cosas. La verdad que en los 15 meses que duró Amarillo, una sola vez yo pude hacer algo. Y la sensación cuando terminó Amarillo para mí fue un fracaso, o sea, me pesó Amarillo, bueno, se nota bien lo que lo digo, hasta que filmé el documental. ¿Por qué? Porque la gente me devolvió tanta buena onda y tanto agradecimiento y tanta felicidad que yo dije, a la mierda, se ve que no estuvo tan mal lo que hicimos. Yo sabía que no estaba mal lo que hicimos. Lo que no podía es tener la misma sensación que tiene Raúl en el documental, que tipo, estuvo buenísimo. No me quedé con esa sensación, digamos, durante 20 años no me quedé con esa sensación. De hecho, el documental no lo quería filmar y demoró 10 años en hacerse, entre otras cosas, porque yo no le puse mucha onda, digamos, al proceso. Pero bueno, hoy estoy agradecido porque la verdad que ya lo vi como 20 veces y cada vez que lo veo es como una especie de caricia, digamos, ¿no? Porque es real que la gente lo gozó mucho y lo aprovechó mucho.
La otra vez, entre las varias proyecciones que hicimos, alguien me decía, bueno, ¿por qué no lo hacen de nuevo? Ni loco, digamos, claramente, pero fundamentalmente porque no es mi motivación hoy y porque no es mi momento, digamos, ¿no? Pero otra cosa que a mí me parece que Amarillo tal cual existió, no podría existir hoy. Fundamentalmente porque el mundo está muy cambiado y cada vez es más difícil ser, digamos, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Esto es muy personal, lo aclaro. Entonces, esto que les decía hoy, digamos, ¿no? Ya sea eso de poder estar una noche entera desnudo en un lugar sin generar ningún tipo de juicio sobre si está ofendiendo a alguien o no, o esto de poder generar, no se sabe si era una campaña política o una super performance durante años, como hizo Mar Freire, digamos, ¿no? Que no sé si saben, pero Mar Freire se le prohibió, él es psicólogo, digamos. ¿Se recibió? No, no le dieron el título. No porque es tremendo porque no se lo dieron, por un juicio, porque se supone que estaba mal de la cabeza, pero mal de la cabeza, muchísimo recibido, digamos. Incluso en ese momento pasaba eso, imagínense ahora, digamos, ¿no? Entonces está, desde la concepción que se hizo no se podría hacer, pero podrían existir otras cosas, como esto, por ejemplo. Yo igual, o sea, a mí me llamó la atención, tipo, soy como re fan de la música y tipo me llamó la atención de que uno dijo, bueno, no conocería tipo Rage Against the tipo si no hubiera ido y es como ahora que tenés tipo miles de servidores para escuchar nueva música, era como el vínculo con el mundo, tipo, siento, y capaz por eso tampoco podría existir. Claro. Porque eran como eso, la conexión con lo que hay afuera. Perfecto, pero está buenísimo eso que decís porque de las veces que lo he pensado, eso no lo había pensado y está muy bien. En aquel momento había una necesidad que hoy no hay. Hoy esa necesidad, como el que dice eso, es campodónico. Claro, exacto. Sí. Lo tenés tipo re fácil. Sí. Lamentablemente para mí. Sí. Soy de la vieja escuela, yo haría una dictadura de celulares. Igual, o sea, yo tengo siempre sentimientos súper encontrados porque veo tipo cosas de esa época y digo, tipo, ¿cómo hubiera sido estar ahí, vivir eso? Tipo, es algo que ahora capaz que te genera como, o sea, hay como ese vacío, tipo, de que no hay, tipo, no sé, espacios, tipo, realmente que te ofrezcan, tipo, algo tan... Lo que pasa es que se consiguen muchos espacios como digitales o que existen en la red y como se perdió eso el espacio físico de compartir con las personas realmente, porque uno cree que compartiendo digital o a través de esos medios digitales uno puede compartir de la misma forma, pero yo no lo siento así al menos. Pero yo siento además que tipo ofrecían algo realmente que tipo era muy visionario tipo, al respecto, y acá ahora como que ser visionario es un poco más difícil también, ¿no? Sí. Ya está como... Sí. Bueno, por ejemplo, con el tema de la diversidad, digamos, ¿no? Hoy hay como un discurso y una política de la diversidad, digamos, ¿no? En aquel entonces, nosotros éramos diversos sin que nadie nos lo impusiera. O sea, era como... No pensábamos en eso. Actuábamos de esa manera. Era simplemente ser, tipo... Es que sí, es que, digamos, vos generás un espacio de ese tipo y es un imán a la diversidad. ¿Me explico? Es como sucede. Porque además, en el ambiente en el que estábamos, realmente no había juicios. ¿Viste? Es como... Es raro eso, ¿viste? Es algo que yo todavía no termino de entender, digamos, cuál sería la manera de que no se sienta hoy impuesto, digamos, ¿no? Aunque entiendo de que si no se impone pasan cosas horribles, digamos, ¿no? Me da gracia. Para saber cómo estaba Robert también. No, eso. Va primero, No, Robert. yo
quería hacer un comentario que siento que esa estética de lo under y eso hoy en día ha sido más capitalizada. Entonces es como medio imposible ser under porque, no sé, viene el capitalismo, le tira una propaganda y dice, ah, esto es under. Entonces, ¿dónde está lo under si ya todo es como esa estética? Es que estamos fritos, amigos. Por eso. No, lo que pasa es que... Lo que pasa es que, mira, de verdad, yo soy poeta, y hace 2 años con un colega poeta abrimos una escuela de poesía que se llama Más Acá de los Mundos. Ya de paso les cuento, si a alguien le interesa. En diciembre abrimos las inscripciones para el año que viene. Y algunas veces nos han preguntado si no iba a ser virtual, y mientras yo, digamos, mientras me lo permita la economía, de que para mí no existe lo virtual en el aprendizaje, digamos, ¿no? Yo soy de los que creen que la pandemia fue un experimento para forzar la virtualidad, y yo durante toda la pandemia no hice ningún taller virtual y hice talleres presenciales en plena pandemia con 3 alumnos, pero me sentí más cómodo de esa manera, digamos, ¿no? Entonces, no se debería, desde mi creencia, no se debería analizar el tema desde ese lugar, porque desde ese lugar no hay vuelta atrás, digamos. El capital capta todo, absolutamente todo. Capta la revolución, capta todo. Entonces hay que igual avanzar y tratar de evitar de ir por los caminos de capital. Yo evitaría cualquier cosa que sea con las redes, de verdad. ¿Y cómo hacen? Yo qué sé, no sé. Pero sí, porque además es una mentira, ¿no? Es una mentira, no funciona. No va la gente porque lo publiques. Bueno, depende, puede ser igual. Nos pasó. Tenemos una anécdota. Bueno, Después contamos. ponele que sí. Yo cada vez que publico cosas lo hago obligado y no me cambia nada. Termina yendo la gente que me conoce, que le mandé un mensaje de WhatsApp, que era como llamarlo por teléfono. Digamos, hay errores. O hay otros modos también. Pueden haber otros caminos que vayan híbridamente, no tan virtual. ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí, claro. Todo es posible. Acá, por ejemplo, llega mucha gente porque le invita a un amigue o cosas así. Creo que la mayoría de la gente que viene seguido acá es porque le invitó a alguien. Como una red así que se va haciendo de a poquito. A pesar de que tenemos redes, pero nos pasó de tener no sé cuántos likes en un evento que dijimos, va a venir todo el mundo a comer guiso, no sé qué. No vino nadie. Guiso para toda la semana. Llovió mucho ese día. Llovió mucho. Allá hay alguien. ¡Qué huevo! Todo Sí, rojo. eso existió. Ah, Acá hay alguien. Ya va. Gabriel, yo no lo digo. Y eso te digo por si estás por el tiempo. Sí, pero voy a llegar tarde. Divertido. 2 preguntas. La primera. Pocas veces tengo tanto público. El hecho de documentar en video lo que fue Amarillo, ¿era Sí. para ustedes Ah, o bueno, mirá. dimensionaron la trascendencia de eso? Está muy bien lo que decís. Les manda saludos Eduardo Lama, que es el director. De verdad, está en España ahora, de viaje. Podemos hablar un poquito del documental, porque estamos hablando del pasado, no de la película, digamos. Entonces podemos hablar mínimamente del documental, aunque no esté Eduardo, y te voy a responder. Eduardo al principio era amigo y no era socio del proyecto. Era realizador audiovisual, era videoartista, que en los 90 estaba de moda el videoarte. Y como formaba parte de nuestro grupo, nosotros lo invitamos y como no teníamos ningún límite ni ninguna, cada uno hacía lo que se le cantaba.
realmente, ¿no? En pos de esa cosa que estábamos construyendo, ¿no? Entonces él, junto con otra gente que lo apoyaba y bla, 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 filmó todo, no todo, pero casi todo, exageradamente, sin ningún objetivo. Ninguno, absolutamente ninguno. Era como, no sé cómo decirte. Nosotros. Capaz que no había muchas cámaras, tipo, una persona que tiene una cámara, ven la realidad por esa cámara y le trilla también eso. Sí, como ver a través de una cámara. Sí, sí. Ahora tenemos un celular todo el tiempo, como lo de la virtualidad, y tenemos el acceso a una cámara re fácil. A ver, tipo, virtualmente es fácil. Ahí capaz que había menos cámaras. Claro, pero eso que vos decís, para mí sería el argumento contrario a lo que sucedió. Porque habiendo tan pocos recursos, ¿por qué usarlos tanto, digamos, con lo difícil que era? Pero supongo que era VHS. Había Video 8 y Super VHS. Era, digamos, dentro de lo que era lo amateur era profesional, digamos, y dentro de lo profesional era lo más bajo. Pero no, la verdad fue una coincidencia, me parece, nada, fue como, pasó eso como podría haber pasado otra cosa, digamos, ¿no? Justo uno de ellos, uno de nosotros, le pintó filmar y filmó todo, y a veces teníamos como si fuera un canal de televisión, con una pachera, y se filmaba y se proyectaba en vivo lo que estaba pasando en el momento, ¿no? Como si fuera un canal, digamos. Y varias de las imágenes que se ven con efectos no son efectos del documental, son efectos del momento, de lo que se filmaba y se proyectaba en el momento. Que ahí aparece a Guerra que dice que hacían en vivo unas cosas, no sé qué, es eso, está ahí, es lo que se hacía en vivo y quedó grabado, y así como estaba grabado se puso en el documental. ¿Te respondí? Yo admiro mucho y lo felicito al grupo, al colectivo, la curaduría también estética, porque creo que lo industrial o lo postindustrial y también el tema de la música, no sé, todo lo que dijeron que pasaban, hasta hoy en día no hay lugares así, me parece. Y eso me parece, incluso mundialmente, como no hay como tanto boliche así industrial o tecno o con perfos. ¿Cómo accedían a eso? Porque era exterior. ¿Cómo accedíamos a qué? Y tipo a toda la música y la estética que acá estaba. A la música, pero en parte, por eso te digo a qué. Porque la música había uno de los integrantes de Amarillo, Claudio Burgues, que es el que se ríe y dice que era una locura la manera que estábamos en la puerta y eso. Él era un melómano de la música, sabía mucho, conocía mucho, y hay cosas que no quedaron en el documental, pero son, en un momento digo que en aquel entonces, con la idea que teníamos de esto, nos parecía que todo era posible, digamos. Entonces, en aquel entonces, lo más vanguardista de la música en Uruguay era Alfonso Carbone y un grupo de gente que trabajaba con él, que eran tipos que accedían a la música de todo el mundo, no me preguntes cómo, pero lo hacían. Y nosotros fuimos a hablar con ellos y le dijimos, bueno, ¿querés ser el DJ? Sí, está. Y fue Pablo León, le llevó el DJ y está. Era como todo muy accesible, ¿no? Bueno, ahora también es accesible Uruguay, pero en aquel entonces era más accesible. Había mucho más diálogo, o sea, no había celulares, ¿no? Como el diálogo, era como la movida en la que se conocían todos, fluía mucho, ¿no? Sí. La música de esa manera. Y lo otro, la verdad era lo mismo que dije hoy de la diversidad, digamos, ¿no? Va a pasar algo así en Montevideo y todo el arte under y no under y no sé qué, va para ahí. Nos llovían propuestas, a la mitad las conocíamos, a la otra mitad no, y la verdad que no teníamos mucho filtro. Como que por ahí pasó todo quien se arrimó y tenía algo decente en el sentido más estricto de que fuera una propuesta real, trabajada, digamos, ¿no? Capaz que éramos exigentes a nivel de que tenías que tener algo
bien hecho, nada más que eso. O sea que ese globalismo cultural que se veía ya a veces estaba como acá, o sea, en los círculos acá, y eso estaba permeado y llegaba ahí. Y lo que pasa es que, claro, está bien eso que decís. Nosotros lo que hicimos fue generar el espacio para que todo eso se viera, pero todo eso estaba acá, claramente. Entonces, nosotros nos inspiramos en Argentina. En Buenos Aires había dos lugares que eran como muy inspiradores, uno que era el Paracultural y otro que era Cemento, que eran muy icónicos. Yo nunca los conocí, pero eso es otra cosa buena de aquella época, digamos, ¿no? De la antigüedad, que vos te creías las cosas y te las imaginabas a tu manera, ¿entendés? Y creabas un mundo a partir de algo que nunca habías visto. Entonces, creo que tuvimos la capacidad, sin quererlo, de crear cosas mejores de las que nosotros creíamos que eran, ¿se entiende? Capaz que era tu referencia sin conocerlo. Exacto, exacto. De hecho, yo a la Furia del Baus nunca la vi, y el que hace esas cosas en la escalera soy yo, digamos, y yo estaba inspirado en algo que nunca había visto. Y tal. Y así se creaban cosas nuevas también, ¿no? Que ahora es, creo que también es un poco eso que pasa, ¿no? Como estamos tan bombardeados visualmente, no te permite la imaginación, ¿no? No te permite el crear desde ahí, y por eso generan algo nuevo y auténtico, ¿no? Totalmente, No sé, pero primero Marce, vos no tenías que No, porque era de lo que estabas hablando. Me pregunta, eso ya pasó. Acá hay otra. Pero acá vos y después. Como prefieras. No, yo tenía dos cosas puntuales. La primera es si vos tenías registro o si ustedes tenían conciencia de qué público iba a Amarillo. O sea, si había algún público objetivo, entre comillas, si eran chicos jóvenes artistas de Montevideo o si... Eso es muy Instagram. O si había, no, o si era gente random que tenía su trabajo en familia y... No teníamos ni idea. No teníamos ni idea. Ni idea. Y la segunda pregunta es eso, ¿cómo la gente llegaba? Y si tenía público que iba todas las semanas, ¿y en qué momento se dieron cuenta que ese público quizás empezó a mermar y por eso, si hubo una fecha culmine? Demasiado pronto, te diría. Demasiado pronto. Sí. ¿Tuvo un boom? O sea, explotó al principio, explotó mismo. ¿Al principio qué es? ¿Cuánto? ¿Un mes? mes? 3 meses. 3 meses. 3 meses. O sea, nosotros abrimos en octubre y ya para fin de año ya la cosa estaba cayendo, pero dijimos fin de año. Claro, sí. Pasan las vacaciones, pero nosotros hicimos como que todo seguía igual, nunca cerramos, abrimos, aparte, al principio lo veíamos jueves, viernes, sábado y domingo, Eso te iba a preguntar. y los 4 días había propuestas. Y siempre se le pagó a todos los artistas. En los 90 eso era inédito, ¿no? Tremendo. Hasta hoy, sí. No, y la otra pregunta que tenía enganchada con eso es cómo difundían, o si la gente sabía que iba un viernes y había una propuesta. No, eso lamentablemente se perdió, documental, todo eso está, lo que pasa es que no está. El director en el momento tiene que elegir un criterio y tal. Una de las grandes cosas que hizo Amarillo fue que tenía una propuesta de diseño gráfico buenísima, brutal, de verdad, ¿eh? O sea, yo diría que las dos cosas más radicales fueron la música, o sea, como decís vos, nunca había habido, ni nunca más hubo un lugar con esa propuesta musical, nunca, de verdad, ¿eh? Y con la propuesta gráfica tampoco. Entonces, hacíamos unas invitaciones todas las semanas que se diseñaban, esto es precomputadora, o sea, se diseñaban con el recorte aquel, ¿no? Y películas y no sé qué, y no sé qué. Y nosotros habíamos armado una base de datos enorme, llamada por teléfono, muchísimas llamadas por teléfono, y salíamos con yo
tenía auto en ese entonces, pero alguien, el director tenía auto y salíamos con Eduardo como si fueras un correo a repartir 500 invitaciones por todo Montevideo. De gente que ya sabía que le podía interesar. Teníamos, sí, ya tenían su base de datos. Habíamos creado una base de datos, que habíamos pedido ayuda a alguna gente. Claro. ¿Sabes quién nos ayudó? Pablito Luchera. ¿Le suena? Sí, es como famoso de Punta del Este. Es un relaciones públicas famoso, eterno. Lo llamamos. En relaciones públicas. Lo llamamos y decían, sí, todo bien. Y le pasamos una lista de un montón de nombres. Si te llegaba una invitación era full. Hay un archivo en Google que tiene afiches de todo Montevideo de esa época. Sí, y ahí están. Ahí están. Ahí va eso, solo se podía ver. Sí, poné invitaciones amarillo, creo. Sí, o afiche Montevideo 90 y es un blogspot ahí. Es verdad, es verdad. Sí. Mica. Sí, yo me quedé pensando en eso que dijiste sobre la necesidad que había en ese momento, como más relacionada al tema de la música y eso, y como en comparación con el hoy, quería saber si pensabas, o sea, cuál era para vos la necesidad que hay hoy en día de que existan este tipo de espacios. Lo primero que te digo es que no tengo idea. La formulo un poco mejor la pregunta. Capaz que sí. No, pero igual les quiero pasar un pique que es buenísimo, que yo lo aprendí hace poco. Y es que cuando no tenés idea, lo mejor es decirlo rápido. Claro, porque no hay necesidad de saber todo, digamos, ¿no? Ni responder todo, ¿no? Eso es una característica que yo siento que depende solo de uno cambiarla. La otra vez no me acuerdo a quién vi, estaba viendo una entrevista de alguien que decía, no sé, pero era alguien que sabía mucho más que yo, digamos. Y la mitad del producto decía, no sé. Yo tampoco sé. Dale de nuevo. No, me parece que, o sea, fue una cuestión de siempre de que la vida es como muy lineal, tipo, pero hoy en día como mucho más, es como todo liceo, facultad, como que todo está muy profesionalizado y muy capitalizado y es tipo, no sé, de repente yo digo, no, voy a venir a hacer feria tatú, ¿por qué? Y quería saber si vos pensabas que hoy en día también hay una necesidad como social de que existan este tipo de espacios. Creo que entendí la pregunta. No, igual, ahora después vos la explicás de nuevo, pero yo lo que yo creo es que cualquier artista o persona comprometida emocionalmente con el arte o con la educación, ¿sí? Creo que todos tenemos la responsabilidad de generar propuestas que se salgan del esquema en el cual estamos metidos. Pero no creo que tenga que haber eso. ¿Entendés lo que te quiero decir? Porque me parece que con esa manera de ver te quedás esperando. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es una crítica para nada esto, ¿no? Te digo, tomo la pregunta y reflexiono sobre lo que he hecho, lo que no he hecho en el transcurso de mi vida. A veces miro y siento que he sido como un poco malo conmigo, pensando como me he dado mucho palo en cuanto a lo que sí hice o no hice. Pero hasta el día de hoy, ¿viste? Me doy cuenta de que siempre es posible hacer algo más, digamos, ¿no? Entonces me parece que lo que tendría para dejarles de esto es, depende de nosotros, de que exista algo, ¿viste? No sé si es necesario, pero estoy seguro que tenemos que hacerlo. Pero nosotros, no que suceda. Y sea lo que sea, así sea la acción más simple, digamos, ¿no?
digamos, amarillo existe por una casualidad, ¿viste? Por aquello de que de verdad, hay momentos que se juntan los astros de alguna manera y pasan cosas. No creo que dependiera solo de nuestro deseo, digamos, ¿viste? Creo que estábamos en el lugar correcto, en el momento justo y ¡pum! Pasó aquello, digamos, ¿no? Pero también fue muy traumático, no solo para mí, ¿eh? Claro, digo porque todo tiene consecuencias, ¿viste? ¿Juanjo? Sí, yo quería decir algo, tipo, que me pareció súper curioso, tipo, de que vos y el director, o sea, también formaron parte de Amarillo, y que además, o sea, en el tiempo que estuvo Amarillo vos no pudiste hacer, tipo, creo que, o sea, tanto arte dentro de... Pero ahora hiciste como una pieza que, tipo, fue como reconciliarte tipo, sí, con esa época, y a su vez, tipo, es como esto, hacer de su historia, o sea, de tu colectivo, de su colectivo, un arte, y tipo, no sé, me pareció que es re curioso eso, como tipo, lo llevó al mismo tiempo y Amarillo forma parte, tipo, de dos partes de tu vida, no sé. Lo interesante de esas cosas, ¿viste? Es que solo ves eso en el futuro, ¿viste? Nunca, por lo menos desde mi lugar, yo nunca construí las cosas pensando que iban a ser de esa manera, y de hecho me resistí a Amarillo, al documental, muchísimo. Pero bueno, ahí yo creo que la enseñanza es que hay que dejarse llevar un poco más y permitir que las cosas sucedan, por lo menos no ponerse en contra del fluir, digamos, ¿viste? Porque por algo suceden las cosas y después te das cuenta de que, mirá, este era el sentido, digamos, ¿no? Bien vos. A mí me gustó mucho la frase que dijiste de... no la voy a repetir igual, pero era como que la manera que encontraste para aprovechar el tiempo... El riesgo es la única herramienta que me queda para compartir el tiempo. Ahí va eso. ¿Seguís viviendo un poco así? No. No es que no sea aconsejable. Yo creo que nada es aconsejable. El otro día alguien que no me cae nada bien, pero que le agradezco esta frase, me dijo: yo en tu lugar hubiera hecho exactamente lo mismo que vos. Obvio. Porque no hay otra manera. Si estás en el lugar del otro, harías lo que hizo el otro. Porque si no, no serías el otro. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que en ese momento eso para mí era un padecimiento. No era, qué loco que soy. Ni ahí. Entonces no le recomiendo eso a nadie ni nada. No recomiendo nada. Cada uno tiene que vivir su experiencia. Sí te digo que esa frase fue construida desde el dolor, no desde la diversión y la alegría. Desde el dolor de no saber qué hacer con tu vida y creer que el riesgo te va... Bueno, es lo mismo que... ¿Por qué el riesgo me salvó de alguna manera? Porque el riesgo te trae al momento presente. Pero hay maneras mucho más saludables de estar en el momento presente que poner tu vida en riesgo. De hecho, los deportes extremos generan adicción por eso mismo. Porque con cualquier cosa extrema que hagas, vos no tenés otra opción que estar presente. Pero la respuesta a la vida no es el extremo, es la presencia, digamos. Y meditar es un poco menos agresivo que el riesgo. Sí, que el riesgo es el éxtasis también, es como el mismo. Exacto, sí. Sentir algo. Sí. Querés sentir algo, que querés estar vivo. Exacto. Y siento que eso pasa, en la juventud nos pasa a todos, que decís, estoy podrido de estudiar, estoy podrido de trabajar, estoy trabajando. Digo, no sé, tengo que hacer algo para vivir. Tenés que hacer algo para vivir, no necesariamente poner en riesgo ni...
pero sí estoy de acuerdo 100% contigo. La vida pasa, amigos y amigas. Yo igual también lo sentí como que está de más también arriesgarse un poco y animarse a Por supuesto. hacer. Claro. No. Lo que pasa que ahí en el contexto que está dicho como algo de peligro. Claro, sí. Pero arriesgarse es parte de lo que hay que hacer para... Que ustedes lo hicieron. O Si sea, no, nos veríamos acá. Sí, claro. totalmente. Bueno, y Tatú también, ¿no? O sea, Sí, obvio. Sí, ¿no? Yo tenía una pregunta, no sé si que ya es cerrando. Vamos allá. Relacionado también a todo esto y a la frase que creo que dijiste de esto de que te robó mucha paz todo ese proceso, todo ese tiempo. ¿Cómo era la vida de quienes gestionaban Amarillo en ese momento? ¿Se dedicaban tiempo completo a Amarillo como forma de intentar también hasta generar una ganancia y una forma de vivir y sobrevivir? ¿O tenían vidas paralelas en las que hacían malabares para sobrevivir y poder llegar adelante a Amarillo hasta que fue insostenible? Y también por eso esto de que te robaba tanta paz y tanta energía hasta padecerlo y sentir de que fue todo un fracaso que terminara o cómo terminó sucediendo todo. Por un momento, digamos, no me acuerdo la vida de todos como era exactamente, pero todos vivíamos de algo claramente. Yo todavía tenía esa compraventa que les conté donde hice el boliche under ese. Pero todos teníamos ingresos bastante bajos, digamos. Y durante el tiempo que duró la construcción de Amarillo y hasta que murió Amarillo, dependíamos de Amarillo para vivir. Y le dedicábamos, no quiero exagerarte, pero 15 horas por día, todos los días. Era una cosa absolutamente demente. Porque como les conté que abríamos jueves, viernes, sábado y domingo, había que llenar eso de una propuesta que estuviera buena y todo lo que implica el boliche, ustedes saben, ¿no? Que los proveedores, que los permisos, que la intendencia, los bomberos, ya existían los bomberos en entonces, eran más laxos que ahora, pero existían. Pero nos cagamos de hambre, realmente, ¿no? O sea, yo me iba caminando a mi casa porque a esa hora no había ómnibus y no tenía plata para el taxi, literal. ¿Te contesté o falta algo? Sí, o sea, eso, la gran ganancia de Amarillo se iba a que el proyecto siguiera existiendo y se autosustentara. Claro, más que la ganancia individual de cada quien que participaba. No, es que nunca estuvo, o sea, nunca... No sin fines de lucro, no se pensaba en eso, ¿no? O sea, no... Bueno, por eso nos fundimos tan rápido, digamos, ¿no? Porque ni siquiera lo pensamos, digamos, ¿no? No es que no nos preocupara, pero es que en verdad, dentro de la fantasía que teníamos y con el éxito que tuvimos al inicio, pensamos que iba a ser así siempre. Y literal que había una mesa arriba en una especie de apartado, una mesa de madera gigante, llena de plata literalmente, con billetes, no existían las tarjetas tampoco, ¿no? Entonces nada, dijimos, bueno, si esto sigue así, bien, podemos llegar a helicóptero, tal cual. Pero no, duró demasiado poco y alguien había preguntado hoy, lo del público y eso, y digamos, la prueba está de que le erramos mal porque, claro, era un espacio para 400 personas y pretendíamos que eso sucediera 4 veces por semana, por lo menos 2, suponete, viernes y sábado, que son las noches más fuertes. Y claro, y el público nuestro... Era limitado, ¿no? ¿Cómo? Era un público limitado. Claro, no éramos tantos, digamos, ¿no? Entonces... Y a su vez éramos un público que no era un público muy consumidor y muy nochero, ¿viste? Era un público como más intelectual, más, ¿viste?
le encantaba que hubiera algún lugar donde pudiera bailar, porque por lo general no había ningún lugar donde ir a bailar una música que te gustara, pero ni en pedo ibas a ir a bailar todos los fines de semana, ¿entendés? No estás en Buenos Aires, ¿viste? O en San Pablo, digamos, ¿no? Entonces estuvo mal concebido, o sea, estaba muy bien concebido artísticamente, pero muy mal concebido como un proyecto viable. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. Muchas gracias a vos, ya te liberamos, así que si quieres algo avisarnos antes de irte.